Les voy a hablar principalmente, ¿sí?, de lo que hacemos. Algo muy importante es, ustedes están aquí todos los días, o gran parte están aquí todos los días, y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y esta plática se la doy principalmente a médicos tradicionales, a los alópatas, como somos nosotros, ¿sí? Y se las doy porque siempre saben que no creen en esto, ¿verdad? ¿Sí? Y me gusta esta frase que dice: los libros, las mentes y los paraguas solo sirven cuando se abren, si no, no está. Y eso es lo que sucede mucho en la medicina, ¿sí? Lo que van a encontrar y van a escuchar mucho, les van a decir: no, esto que están haciendo es experimental, ¿sí? Es lo primero que nos atacan. Si quieres, abre una mesita que voy a poner aquí. Sí. Cuando les digan: es que lo que están haciendo es células madres experimental, yo les digo: sí, es experimental. Ahora vamos a hablar de experimentos, ¿sí? Vean, cuando empezó la vacuna en México en abril, que llegó las primeras vacunas, la gente luego corrió a ponérselas, ¿o no? ¿Sí? Dicen: no, más que eso. Bueno, vamos a ver las vacunas. Vean, en aquella época había 8,420 estudios del nombre correcto. No se llaman células madre. El nombre correcto médico es célula mesenquimal del adulto. Ese es el nombre técnico correcto, ¿vale? Hay células hematológicas y hay células mesenquimales. Las hematológicas son las que hacen sangre. Las mesenquimales son las que hacen tejido, ¿sí? Entonces, cuando hablen de que es como un banco de cordón, no. El banco de cordón, ¿sí? El banco de cordón, ¿sí?, es un banco de ¿qué? De células de sangre, ¿sí? Este no es banco de células de sangre, eso es de los hematólogos, ¿sí? Este es un banco de células de tejido principalmente. Entonces son células, el nombre correcto es célula mesenquimal del adulto. Vean, en aquella época había 8,420 estudios de células mesenquimales, ¿sí? Perdón, estos no son estudios, se llaman clinical trials, perdón, me equivoqué. ¿Saben qué es un clinical trial? Es lo que está, es los estudios clínicos hechos registrados, ¿sí? Registrados, ¿sí? De uso de células había 1,241 estudios. Células en columna, fíjate que no está apareciendo como debe, tengo que regresarlo, fíjate, para que aparezca. Es 70 estudios. En rodilla, 155 estudios. En COVID y vacunas había 566 estudios. ¿Qué significa? Hay 15 veces más estudios de vacunas, perdón, de células que de vacunas. Entonces, cuando le digan: es que es experimental, bueno, cuando empezaste a ponerte las vacunas, era 15 veces más experimental ponerte la vacuna que ponerte células. Pero la gente, los doctores no leen, ¿sí? Incluso me da pena, pero muchos doctores hacen medicina en base a los representantes médicos. El representante médico va y le dice los medicamentos nuevos y ya, esa es su literatura. Tristemente no leen, ¿sí? Entonces, esto es literatura, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? Por eso les digo, ¿qué es más experimental? Que digan, ¿cuándo es experimental? Bueno, cuando empezaron las vacunas en México, la vacuna es 15 veces más experimental que lo que hacemos nosotros. 15 veces más experimental, ¿sí? Y ahora vean, esto es interesante, y es lo que quiero que manejen, y es lo que tienen que saber. Estas son lo que yo llamo las estrategias de curación. Así es como tratamos a los pacientes, o intentamos tratar a los pacientes, o podemos tratar a los pacientes. La gran mayoría de la medicina, ¿qué creen que hace? Es paliativo de síntomas y signos. ¿Qué significa paliativo? Nada más te quiere quitar los síntomas y los signos esperando que te recuperes. No se necesita ni ser doctor. No se necesita ser doctor. A mí me da pena cuando van con el doctor con un dolor de rodilla y les dan diclofenaco que se vayan. No necesita ser doctor. Para dar diclofenaco cualquiera lo da, ¿no? Hasta la comadre lo da. ¿Pero por qué? Porque obviamente la gran mayoría de los padecimientos, el cuerpo tiene una capacidad de recuperarse. Entonces, como sabes que el cuerpo se va a recuperar, dale largas. ¿Y cómo le dan largas? Quitan los dolores. Y como le quitas el dolor, el paciente siente que se curó con la medicina. No, que te curó el tiempo, no te curó la medicina, ¿sí? Entonces, esta es la gran mayoría de lo que hacen los médicos, ¿sí?
Por ejemplo, los analgésicos, los antiinflamatorios, para la diarrea, para la tos, todo eso que son quitar síntomas y signos, son paliativos, ¿sí? Pero ya si tú dices, ¿sabes qué? Quiero ayudarle al cuerpo a que se recupere, ¿sí? Esa ya es la segunda estrategia. Es decir, ya le das sustancias y terapias, ¿sí? Ahí sí ya puedo incluir a los neuromoduladores, es decir, la pregabalina, gabapentina, núcleo, que ya intentan mejorar un poco las condiciones del cuerpo. Los anticoagulantes, los antiarrítmicos, es decir, la medicina, hay unas cosas que sí tratan de poner en mejores condiciones al cuerpo. Ahí es donde entra el ácido hialurónico, ¿sí? El dimetilsulfóxido, los antibióticos. Siempre con los antibióticos sí tratan de ayudarle al cuerpo a que se recupere. Siempre. Pero después hay ciertas terapias que estimulan un efecto reparador. Es decir, hay cosas que hacemos que sí estimulan al cuerpo nada más, ¿sí? Por ejemplo, la proloterapia, la ozonoterapia, la luz, la quiropráctica, los masajes, el sauna, todo lo que ven ustedes aquí que hacemos alrededor, esos son terapias que estimulan al cuerpo a que se repare. ¿Sí ven la diferencia? Aquí ya no estás aquí ya estás estimulando a tu cuerpo a que se recupere. Es otra estrategia, esto ya más avanzado, ¿sí? Y luego, ahora sí, ya no estás estimulando el cuerpo, ya le estás agregando cosas al cuerpo que sí le ayudan. ¿Qué es eso? El plasma rico en plaquetas, quelizado plaquetálico. ¿Esos qué son? Son sustancias ya de reparación, siempre. Ya no solo estás estimulando el cuerpo, ya estás dando factores de reparación. Ahí entran los probióticos, el implante de placenta, ¿sí? Ya son sustancias que realmente tienen un efecto de reparación. Hay algo que se llama exosomas y los péptidos. Para los que no sepan, pronto vamos a manejar péptidos, ¿sí? Ya andamos cerca de que nos los manden de Argentina, también vienen de Argentina, ¿sí? ¿Qué son los péptidos? Para que sepan, ¿sí? Los tejidos están hechos de proteínas, casi todo es proteína, ¿sí? Obviamente son otras cosas, pero muchas proteínas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos enseña la medicina tradicional? Come proteínas, ¿no? Come proteínas para que te pongas fuerte, como si comieras proteínas y ya jalan como proteínas directo. Entonces, por eso dice que come carne, ¿no? ¿Sí? Porque dicen, es que son proteínas ya directas. No, los vegetales tienen también muchas proteínas, incluso se absorben mejor que las proteínas animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, para hacer un tejido, todo lo que tú comas de proteínas lo tiene que llevar ¿a qué? ¿Se acuerdan? Aminoácidos. ¿Sí? Se lo tiene que llevar a aminoácidos, y luego ya llevándose a aminoácidos, otra vez vuelve a hacer proteínas el cuerpo. No comes proteínas si son proteínas, sino los hace aminoácidos y luego se hacen proteínas. Bueno, los péptidos, ¿qué son? Son cadenas de aminoácidos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la proteína es como si fuera la casa. ¿El aminoácido qué es? El ladrillo, el bloque. ¿Qué son los péptidos? Muros prefabricados. Entonces, los péptidos que de repente ven que les digo, consigan péptidos o tomen péptidos, ¿qué son? Hay péptidos de ojo, de hígado, de músculo, de hueso, de articulaciones. O sea, hay péptidos de casi todos los tejidos. Entonces, cuando le doy a un paciente péptidos, o yo le recomiendo péptidos, ¿es para qué? Para facilitarle al cuerpo que haga el tejido. ¿Sí? Hay de piel. ¿Sí? Que le gusta la belleza, hay péptidos de piel. ¿Sí? Eso le va a facilitar a tu cuerpo hacer piel. El intestino, el tejido que tú quieras, prácticamente hay. Esos son péptidos. Y la mayor estrategia que hacemos nosotros, todos los hacemos, todas estas, y llegamos hasta esta, que es ya aplicar células. Células mesenquimales. Nosotros no aplicamos hematopoyéticas, aplicamos células mesenquimales. ¿Sí? Y las células mesenquimales vamos a manejar de dos tipos. Las de banco, que son de placenta. Nosotros vamos a manejar placenta. Puede ser de muchos tejidos, ¿sí? Nosotros vamos a manejar de placenta. Y son de banco, ¿sí? Y están las células, ¿sí?,
autólogas. ¿Cuáles son las autólogas? Del mismo paciente. Del mismo paciente. Son las dos tipos de células que vamos a manejar, ¿sí? Del banco y del propio paciente. Me recuerda al final decirle ventajas y desventajas de cada una, ¿sale? Y lo que algún día va a manejar acá Cornejo, que es su sueño, el trasplante fecal. ¿Sí? El trasplante fecal, así como suena, así es. El barrer todas las bacterias del intestino malas y cambiarlas por buenas. Eso es un trasplante fecal. Eso es bien interesante. Yo cuando lo vi dije, estos datos están locos. ¿Sí? Pero después te pones a leer y sí están locos, pero tienen razón. Mientras no sean ingeridos, todo está bien. Se puede ingerir en cápsulas. Hay cápsulas. Es la manera más fácil como llegan al intestino. Sí, hay cápsulas de caca. Para fines prácticos hay cápsulas de caca. Pero eso sí me da mucha cosa. Yo no soy asqueroso, pero eso sí me da mucha cosa. Me imagino que viene recubierto. Prefiero que me metan el tubo por atrás que Yo también. Y lo que algún día, no sé si vayamos en México o nosotros a hacer, es lo máximo que existe en estrategia de medicina, ¿sí? Que es la ingeniería de tejidos. Trasplantes sí hay, pero aquí es trasplante e ingeniería de tejidos. Esto es lo máximo. Es decir, ya existen, donde viene Gustavo Moviglia, de donde viene el doctor Gustavo Moviglia, hacen vejiga, hacen tráquea, hacen ureteros sintéticos, pero con células. Es decir, cultivan las células del paciente y las ponen sobre una matriz, ¿sí? Y sobre esas, entonces ya es, en lugar de hacer un trasplante que sea de otro paciente y que tomen medicamentos por el resto de la vida, son del propio paciente. Ojalá algún día lleguemos a eso, ¿eh? Pero ahorita todavía no. Pero eso es lo máximo, ¿sale? Y déjenles digo, ¿qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa son muchas cosas. Nosotros hacemos lo más sencillo, lo más básico. Y lo interesante es que nadie lo hace. ¿Sí me entienden? Pero hacemos lo más básico y es lo más interesante, ¿sí? Porque es la primera etapa, que es células, que es biología celular. Nosotros hacemos biología celular, ¿sí? Pero puede ser ingeniería de tejidos e ingeniería de órganos. ¿Y para qué sirve la medicina regenerativa? Es reemplazar, regenerar tejidos, células, órganos que no funcionan. Ese es el objetivo de la medicina regenerativa. Es reemplazar una función o una mecánica de un tejido o un órgano que no funciona. Esa es la medicina regenerativa. Entonces, la medicina regenerativa son muchas vertientes, ¿sí? Y si se fijan, esta es una definición bien sencilla. Desarrollar nuevas terapias, tanto biológicas como de dispositivos, para pacientes con lesiones severas o enfermedades crónicas que el cuerpo no tuvo capacidad de reparar. Y puede ser medicina regenerativa estructural o funcional nada más. Es decir, cuando nosotros le inyectamos células o plasma al paciente, no vamos a mejorar la estructura. ¿Qué vamos a mejorar? Nada más la función. Siempre estamos restaurando la función, no la estructura. ¿Sí? Pero ¿por qué el cuerpo no se puede regenerar solo? Porque hay veces que ya se bloquea en la capacidad ¿Por de edad? recuperación. Puede ser la edad. Ahorita si quieres les digo sí. Me recuerdas y ahorita regreso a eso. O sea, doctor, cuando usted inyecta, nada más lo que le va a ayudar al paciente es en el proceso inflamatorio o para que él pueda movilizarse mejor y sentirse mejor. Pero el tejido, bueno, si es en rodilla y un paciente me dice, ok, me lo van a aplicar en rodilla, me va a ayudar al proceso desinflamatorio, a que tenga más movilidad, flexión y soporte. El objetivo es mejorar dolor siempre. El objetivo es mejorar dolor y función. Pero muchas veces no se refleja en imagen. Ok, sí, a lo mejor en imagen. Sí, o sea, si dice, oye, ¿se va a ver mejor mi resonancia? Probablemente sí. Probablemente sí, no necesariamente. Okay. Pero el objetivo no es mejorar resonancias. ¿El objetivo qué es? Mejorar la Mejorar la función. función. Quitar el dolor y el proceso inflamatorio. Así es. ¿Sí? Ese es el objetivo. Y les voy a decir por qué. Dice, oye, ¿por qué no? Porque es bien sencillo. ¿Cuántos pacientes de ustedes no conocen? ¿Sí? Que está bien malo de las rodillas. ¿Ya vean aquel vato, ¿verdad? Está bien jodido el marco de las rodillas y no le duele. Siempre. Y ven las rodillas y dices, está bien jodido de las rodillas y no le duelen. Así hay gente. Hay gente bien fregada de la columna y no le duele. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La imagen o la persona? O sí, como, o sea, cómo se Así siente la es. persona. Entonces, ya hay gente que no está tan malo de la rodilla, hay gente que no está tan malo de la columna en imagen y le duele mucho. ¿Por qué? Porque lo que
se cree es que el problema inflamatorio te lleva a un problema mecánico. Se hace el problema mecánico y se perpetúa el problema inflamatorio. ¿Sí? Si tú rompes el problema inflamatorio, puede ser que el mecánico no sea tan importante y ya no se inflame más. Y al no inflamarse más puede ser que ya no le duela, aunque mecánicamente se siga viendo igual. ¿Sí quedamos? ¿Sí? Entonces, el objetivo final es mejorar dolor, aunque a veces se refleje en imagen. Aunque a veces se refleje en imagen. Pero como lleva tiempo, ¿sí puede ir acompañada de analgésicos o no? No deben tomar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios. No, es algo que hay que aclarar. Es que está mal. No sé, recuerden checar esa hoja. Claramente dice, no debe tomar antiinflamatorios. No dice, no tome analgésicos. ¿Sí? O sea, si va a quitar, o sea, no deben tomar antiinflamatorios los pacientes hoy, mañana y nunca. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios inhiben el proceso de reparación del cuerpo. No en su totalidad, pero en gran parte inhiben el proceso de reparación del cuerpo. ¿Sí? Porque inhiben la inflamación. Ahorita viene más adelante. Ahorita se los pongo más adelante. ¿Sí? Pero en Estados Unidos se hace 1 millón de reemplazos articulares al año. Mira, aquí lo que me decías tú, Chela. ¿Por qué no se recuperan los pacientes? ¿Sí? El estado nutricional es muy importante, la alimentación es muy importante. El intestino, ¿cuánta gente no tienes con estreñimiento, colitis, gastritis, todo eso? Ese es otro factor. Obviamente el estado inmunológico e infecciones. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos pacientes ahorita no están llegando a la consulta, si se han fijado? Que dicen que tienen artritis y le dan metrotexate y le dan cortisona. Y dicen, no manches, güey. ¿Sí, que a los 30 años les están dando cortisona y metrotexate, que es quimioterapia? ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Están afectándoles el sistema inmune. Como le afectan al sistema inmune, ¿el cuerpo se va a reparar o no se va a reparar? Nunca. Se van a hacer dependientes toda su vida de tomar medicamentos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? El paciente, es que aquí es bien interesante el tipo de medicina, jóvenes. Estamos rompiendo paradigmas de la medicina habitual. ¿A qué me refiero? La típica medicina es como mi papá, esa no se me olvida de mi papá. Diabético, ¿sí? Insuficiente renal, infartado, todo. Y seguía comiendo dulces. ¿Sí? Cajeta. Me encantaban los dulces. Y luego me dice, un día que llego me dice, chingado, esta diabetes que me dio. Dije, no le dio papá, se la ganó. Las enfermedades, la gran mayoría de las veces, son desarrolladas por el paciente, no son lotería, no te tocó mala suerte. ¿Sí? No te tocó mala suerte, te la ganaste. ¿Sí? Entonces la gran mayoría de las enfermedades te las ganas. Es diferente a las congénitas. ¿Sí? Eso es diferente. Esas sí tú traías. Y aún así, muchas congénitas venía la pistola y tú le diste el gatillo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si mi papá es diabético, mi abuela fue diabética, pues Ramiro va a ser diabético. Ah, sí. Si me descuido, sí. ¿Sí? Traigo la carga, yo sé si disparo o no disparo, ¿no? Eso es lo que sucede. No estamos condenados. Traemos predisposición, pero no estamos condenados. Depende mucho. Pero eso es lo que voy, es el comentario. La medicina tradicional te dice, te dio artritis reumática, chingado, ni modo. Ahora te voy a ayudar yo. Ah, no es mi culpa, no es tu culpa, es una enfermedad que da. Ah, bueno. Entonces, como no es mi culpa, tú me vas a tener que ayudar, porque es algo externo a mí. ¿Sí queda claro? Entonces, el paciente se vuelve dependiente de los tratamientos, ¿sí? Y ve al doctor como el salvador. Y lo interesante es que el doctor, como no sabe tampoco, ¿sí? Pues piense que salva al paciente. No. Ese paciente lo más seguro es que desarrolle una artritis reumática por 2 razones. O es emocional o es intestinal. No sé tú qué opinas. La gran mayoría de las veces son los 2 factores esos. ¿Sí? Y la gran mayoría de las veces, ¿saben qué es? Es intestinal. ¿Sí? Es intestinal. Es por la alimentación, con todo el problema que trae gastrointestinal. Entonces, si a ese paciente le quitas el problema gastrointestinal, ¿se puede curar o no? Puede ser, puede ser. ¿Sí, Enrico? Pero como eso implica una responsabilidad, un esfuerzo, el paciente no quiere. ¿Qué prefiere? Tomarse una pastilla, ¿verdad? Es que a veces también es el diabético. ¿Sí, Enrico? Si tú le dices todo lo que tiene que hacer para cuidar la diabetes, ¿qué dice? No, hombre, mejor me tomo la pastilla, cabrón.
Oye, me voy a echar un pastel, pues me tomo 2. ¿Sí? Es cierto, no es cierto. Es una medicina muy paternalista, en la cual, como no es mi culpa, pues ni modo, ¿sí? Que me ayuden. No, güey, si es tu culpa. No, si es tu culpa. Tú eres el responsable de tu enfermedad. ¿Sí? Entonces, no sé si se fijan algunos pacientes que le digo, yo no te voy a curar. Y se me quedan viendo así como diciendo, puta, qué jodido, ¿verdad? Digo, ¿quién se va a curar? Y dice, soy yo, ¿verdad? Sí, eres tú. Yo te puedo operar bien de la columna, pero si no la cuidas, vas a recaer. Y luego, ¿qué dicen? Me operó mal el doctor, no quedé bien. ¿Has bajado de peso? No, es que no puedo. ¿Sí? ¿Has hecho ejercicio? No. ¿Sí me explico? Ahorita la sociedad actual, pues, está muy fast food, así como comida rápida. Bueno, así también es fast medicine. Dame algo, traigo cólico, dame algo para que no me dé el cólico. Traigo diarrea, dame algo para quitarme la diarrea. Quieren cosas rápidas, fáciles, sin esfuerzo. Y la salud, ahorita ustedes, la gran mayoría están chavos, es gratis a su edad. La salud es gratis a su edad. ¿Sí? Quiero que tengan 40 años, 50 años, ya no es gratis, cabrón. Ya tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo para mantenerte sano, ¿no? Ya tienes que hacer un esfuerzo para no engordar. ¿Sí? Ya tienes que hacer un esfuerzo para no engordar. Si no engordas, a los 20 años tragas todo, ¿eh? Y no pasa nada. Así es cierto, ¿sí? Entonces ya tenemos que hacer un esfuerzo. Queremos bajar de peso, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Yo era intolerante a la insulina. Bajé los 10 kilos y se me quitó. Y ahorita acabo de bajarme el colesterol después de 3 años de estar peleándome con él. ¿Sí? Pero tienes que estar en joda detrás de él hasta que te baje. ¿Sí? Pero tienes que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Entonces, el nivel de ejercicio, tolerancia al dolor, vean el uso de INES. Si el paciente trae antiinflamatorios, trae cortisona, trae metrotexate, ¿saben cuándo le vamos a ofrecer esto? Nunca. ¿Por qué? Porque están inhibiendo el proceso de reparación. Y luego van a decir que no funcionan las terapias. Así es. Pero, por ejemplo, las que vinieron ayer ¿de dónde venían? De Reynosa. De Reynosa. Fueron a Guadalajara. Y en Guadalajara le dijeron, sí, véngase marchantito, órale, ahorita le pongo las células y la chingada, y véngase ya, ven de una vez y la madre. No preparan el terreno. ¿Sí? ¿Qué significa preparar el terreno? Yo le digo a los pacientes. Las células son las semillas en las cuales te van a hacer que te desarrolles. Si preparas el terreno, ¿es mejor o no es mejor? Sí, es mejor. ¿Qué significa preparar el terreno? Mejorar las condiciones del cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en lo que es turismo médico? ¿Sí? Porque ahorita vamos a ir por el turismo médico. No, estamos buscando 2 o 3 cosas para empezar a ir por el turismo médico. Ya está aquí, pues y trae lana, ya trae la tarjeta, pues de una vez, ¿verdad? Pero eso te va a bajar tus resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dije a la de Reynosa? Váyase, prepare el terreno, póngase en mejores condiciones 6 semanas y regrese por células. ¿Sí? Se me quedó viendo. Dije, ¿qué? ¿No estás en condiciones? ¿Sí? Ponte en mejores condiciones y vienes. Desde ahí, ¿qué dice? Estos datos no son de la... Dicen, oye, es que los de Guadalajara me están hablando y hablen todos los días que cuándo voy a ponerme las células. ¿Sí? Nunca le hablaron de lo que es todo el concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay que hacer negocio, esto también es negocio, tiene que ser negocio. ¿Sí? Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo y preparar el terreno vendría siendo, aclarando nada más, preparar el terreno vendría siendo el instante de placenta, tomar los... Puede ser alimentación, puede ser suplementos. Los suplementos. Ozono, luz, sauna, PEMF, ¿sí? O sea, todo lo que sea, todos los obstáculos que el paciente tenga para recuperarse. Y ahí preparar el A terreno. ver, y muchas veces también sabes cuál es, el emocional o no. Sí. El emocional es la mayoría trae emocional, doctor, la verdad. Pues no de verlos a ustedes. Y quieren tiempo, ¿Sale? Entonces vean, cuando los pacientes están en mal estado de salud, sus resultados van a ser mediocres y esto es un problema de nosotros. ¿Sí? Esto es un problema de selección de nosotros. Es decir, a veces nos complicamos porque escogemos mal a los pacientes. ¿Sí? Sí, la verdad. Pero bueno, ¿qué sucede? Pues el paciente le quieres ayudar, pero sabes que no es un buen paciente. ¿Sí? Y sabes que te vas a pelear con él después porque no es un buen paciente, no te va a hacer caso. Pero a veces si no le das el estímulo inicial tampoco lo va a hacer. ¿Sí? Perdón, mi Factores ignorancia, doctor.
¿A cualquier paciente lo puede preparar? O sea, ¿lo puede llegar a ser candidato? A menos de que esté, es que todos tenemos, es que la gente piensa, es bien interesante tu pregunta, te voy a decir por qué, y se me falta agregar esa imagen, creo que tú me la mandaste. La gente piensa, aquí estoy sano, pero aquí estoy enfermo y aquí estoy sano. Y es como si fuera, ahorita estoy sano, ahorita estoy enfermo. Estoy sano, estoy enfermo. No, vas así, vas así. Va cayendo. ¿Sí? Y de repente vas y bajas, y luego vuelves a subir. O sea, no es una estructura así. Entonces, casi todos ya no estamos sanos. Todos traemos algo. Unos más, unos menos. ¿Sí? Entonces, hay unos que requieren más para estar sanos, hay unos que requieren menos, no están tan... ¿sí? Es un chavo de 20 años, es un amigo. Ya están bien enfermos. Lo más seguro es que estén bien. ¿Sí? No hay que prepararse el terreno. Pero es uno gordito, obeso, que come mal, siempre, que viene todo depre. Híjole, preparar el terreno es todo. ¿Sí? Acuérdate que la salud principalmente es de 4, es salud emocional, física, espiritual y los otros que hablan de la energética. ¿Sí? Entonces, desde todo el punto de vista, nunca lo vas a... entre más herramientas le des, mejor. Pero cada paciente es diferente. Por eso que me dicen, vamos a hacer protocolos. Híjole, está en chingo porque cada paciente es diferente, sobre todo los que me hablan de precios. Híjole, está bien difícil. ¿Sí me explico? Porque hay un paciente que le puedes inyectar la rodilla antes de células con ozono, con plasma. ¿Sí? Hay veces que tienes que inyectar el hueso. ¿Sí? Y luego a veces es una, a veces son las dos, a veces tienes que inyectar ligamentos. ¿Sí? Híjole, es mucha variable. Sí tenemos que estandarizar un poco. Pero preparar el terreno significa todos los obstáculos, tratarlos de mejorar antes de aplicar la terapia celular. Entonces, pero a veces puedes aplicar la terapia celular y en el camino reparar, tampoco está tan mal. ¿Sí? Pero entre más repares antes de aplicar las células, mejor. Entonces sí consideramos que es para todos. Es para todos. Momento. Sí, es para todos. Otra pregunta. Me recuerda hablar de los dos protocolos. Otra pregunta. Los pacientes preguntan muy seguido las células se van a aplicar cuántas veces al año cuando es articular, cuando viene siendo en rodilla o en columna. De acuerdo al dolor. De acuerdo al dolor. Es que es bien sencillo. Es buena tu pregunta. Te voy a decir a qué me refiero. ¿Qué sucede? La gran mayoría de la gente no está acostumbrada, no está educada a invertir en salud. Están acostumbrados a gastar en enfermedad. ¿Sí ven la diferencia? Solo gastan hasta que están enfermos. ¿Por qué? Porque dicen, estoy sano, ¿para qué? Si quieren presentarse a Cábatos, estoy sano, ¿para qué? ¿Sí? Le digo, es bien sencillo, ¿para qué lleva el carro a mantenimiento si le está jalando bien? No, porque luego se descompone y me sale más caro. ¿El cuerpo es igual o no es igual? ¿Sí? Pero la gente no está acostumbrada a invertir en salud, está acostumbrada a gastar en enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen razón. Dicen, es que si me siento bien, ¿para qué? ¿Sí? Estoy gordito, allá, ¿sí? Pero me siento bien. No te esperes a sentirte mal, porque es más tarde. ¿Sí? Es peor, ¿sí? Es que mis exámenes salen bien. Volvemos a lo mismo. El cuerpo está reparando hasta que se cansa. ¿Sí? Y ahí viene la enfermedad. Pero en el camino está sufriendo. ¿Sí saben esto? El 50% de los infartos en jóvenes, el 50% de los trastornos de corazón, ¿cómo se manifiestan por primera vez? Por primera vez, con un infarto, güey. ¿No crees que te avisa? ¿No crees que te avisen el 50% de las veces? Por eso no han escuchado que dice, se murió. ¿Cómo que se murió, güey? Sí, a la primera, güey. No duró nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón, la primera que te avisa es un infarto. ¿Sí? No te manda un dolorcito y que nada. Algunos sí, pero a muchos no. El primer aviso es un infarto. ¿Sí? Así es el cuerpo. ¿Sí? De repente nada más te avisa, ¡pum! ¿Sí? Y te da el golpe de entrada. ¿Sí? Por eso van a ver gente joven que se muere. Una embolia en gente joven. No se me olvida, mi compadre se murió. Todo el día con dolor de cabeza y se muere en la noche. Un vato sano. Hace muchos años. ¿Qué fue? ¿Un aneurisma? ¿Cómo le avisó el aneurisma? Con un derrame severo, güey. No le avisó nunca. Le avisó un día con dolor de cabeza. Un día con dolor de cabeza. Y se murió en la noche.
¿Sí? O sea, entonces, ¿qué sucede? No esperen a que les manden muchos avisos, ¿sí? Por eso hay que, arriba de los 40, háganse exámenes generales y todo, ¿sí? Y esto es bien sencillo. ¿Para qué sirve la medicina regenerativa? Vean, esto es lo más importante. Dice, ¿para qué sirve lo que hace? Obviamente todo el mundo piensa que nada más sirve para evitar cirugía. No. Obviamente es un objetivo, pero no. Puede servir para preparar para la cirugía, ¿sí? Puede ser durante la cirugía, puede ser para mejorar el resultado de la cirugía, o puede ser porque no mejoró con la cirugía. ¿Sí lo ven? No necesariamente es para no operar, a veces para preparar para la cirugía o porque no jaló la cirugía. O sea, la medicina regenerativa tiene lugar en cualquier estadio. Y vean, es diferente medicina regenerativa a terapia celular. ¿Sí ven la diferencia? Terapia celular es cuando solo usa células. Medicina regenerativa, ¿qué es? Plasma, ozono, todo lo demás que hacemos, eso es medicina regenerativa. Terapia celular es poner células. Células. ¿Sí? Y células vivas. Células vivas. El implante de placenta que van a escuchar, que sí lo han escuchado, ¿no? Que se lo ponen aquí en el abdomen. Dice, es que son células. Sí, pero son células muertas. Esa no es terapia celular. Esa es medicina regenerativa, pero no es terapia celular. Cuando les digan, es que me pusieron células aquí en el abdomen, son células muertas. Sí pueden jalar, ¿eh? ¿Sí? O sea, es decir, sí ayudan. ¿Y eso en qué ayudan? Sí ayudan. Para bienestar físico es como factores de reparación. ¿Sí? Y puede servir para preparar antes de células también. ¿Sí? ¿Y por qué muertas? ¿Dónde? ¿Y por qué Porque muertas? están en el frasquito. Porque lo secaron. Porque están en polvo y luego se Están en polvo. preparan. Están en Todo lo polvo. que es en polvo está muerto. Están en polvo. Entonces, ¿para qué las pones si ya están muertas? Porque se quedan los factores de reparación. Pues se preparan. Se quedan los factores de reparación. Como si fueran los exosomas o los péptidos o qué. Sí. Exosomas. Más o menos como si fueran exosomas. Exosomas. Entonces, y cuando les digan, es que eso de las células es experimental. Bueno, el trasplante de médula ósea es un trasplante celular, que es el único trasplante celular aceptado, pero el trasplante de médula ósea es un trasplante celular. Y se han hecho millones y millones. ¿Sí? Lo que está pasando con la terapia celular, ¿qué es? ¿Sí? Que no hay muchos protocolos todavía totalmente establecidos. ¿Sí? Y plasma rico en plaquetas no es terapia celular. Porque de repente van a hablar con pacientes que es que la otra vez fui con el doctor y me puso plasma que le sacaron de mi sangre y que eran células. No. El plasma son factores de reparación, no son células. ¿Sí queda claro? Pues para que les digan a los pacientes, porque de repente dicen, ya no me jaló nunca. Me pusieron en la rodilla plasma y no me jaló. No, dicen, me pusieron células. Y digo, ¿cómo se las pusieron? No, me las sacaron de la sangre y luego las centrifugaron y ya. No, esas no son células. Esos son factores de reparación. Y sí jala el plasma, ¿eh? Sí jala el plasma, pero se fijan, el plasma está aquí y las células están arriba. ¿Sí? Y es bien interesante. Hay veces que se requieren las células, hay veces que se requieren los factores de reparación juntos. ¿Sí? Es decir, hay veces que necesitas todo. El armazón significa tienes que tener dónde ponerlo. El armazón que estamos usando en rodilla, ¿cuál es? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el que hace que las células anden mejor. ¿Sí? Ese es nuestro armazón. Y aquí viene lo que les quiero comentar. Esta es la rápida. Esto es bien sencillo. Esta es la gráfica que quiero que graben en su mente. La inflamación aguda es un proceso bueno. La inflamación crónica es un proceso malo. ¿Qué significa la inflamación aguda? Allá lo pueden ver. La inflamación, aquí está. ¿Sí? Cuando hay una lesión, se inflama. ¿Sí? Y luego, si no tienen muchos factores de reparación, se hace mucha cicatriz y mucha fibrosis. Y dura mucho el proceso. ¿Sí? Pero, si la misma lesión, tú le agregas factores y células de reparación, ¿qué va a ocurrir? La cicatriz es menos y la reparación es más rápida. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es bien sencillo. Esto
Es lo que ocurre a los 50, 60 años, 70 años. Por eso un paciente de cadera que se fractura se tarda 6, 8 meses en recuperarse. Este es un niño, 6, 8 años. A las 6 semanas ya anda brincando con la fractura de fémur, 8 semanas. ¿Sí? Porque tiene más factores de reparación. Entonces, ¿qué es lo que es bien sencilla la estrategia? ¿Sí? Si está aquí, pues déjale agrego células y factores de reparación para que me haga esto. ¿Sí? ¿Sí? Está bien sencillo. Es lógica elemental. Agrégale factores, agrégale células para que el proceso de fibrosis y cicatriz sea menor, que se regenere más. Lo más difícil, le voy a decir que sucede, es cómo identificas cuál es la causa del dolor. Es lo más difícil que nos estamos peleando. ¿Sí? Es decir, no es fácil saber cuál es la causa del dolor a veces. ¿Sí? Por eso con muchos pacientes. Y lo que estamos hablando de rodilla, ¿sí? Por ejemplo, en columna, este paciente tiene un disco negro, ¿sí lo ven? Este es normal, este está negro. Siendo estrictos, dices, pues a lo mejor esa es la causa del dolor. No, le hicimos una discografía y era un disco perfectamente normal. Es decir, no hay una relación directa imagen-dolor. ¿Sí? Entonces, ¿el dolor de dónde viene? A lo mejor de las facetas, a lo mejor de los ligamentos. ¿Sí? Por eso se le hace el... Por eso a veces hacemos discografías y por eso ahorita lo que estamos haciendo es inyectar todo. Inyectas todo. Eso se llama estabilización ligamentaria posterior, es decir, pues inyectas todo. Como no podemos saber exactamente dónde viene el dolor, inyecta todo. Y segundo, la columna se compone de ligamentos, tendones, cápsulas, discos. El que falle uno, ¿repercute en el otro o no? Sí. Entonces, pues inyecta todos para tratar de mejorar todos. ¿Les parece? Sí. Y los que vamos a hacer, y me interesa mucho para que escuche Mayra también, ¿sí? Ahorita vamos a estar manejando mucho esto que se llama fragilidad del anciano. Ya lo han escuchado, ¿no? ¿Sí? Escritos PDF. Pero es cambiar el nombre, ¿no? Para no decir anciano. Fragilidad del adulto mayor, perdón. No, es que así se llama, fragilidad del adulto mayor. ¿Sí? Esto es lo que vamos a manejar ahorita mucho. Por eso quiero que sepan qué es. Vamos a manejar mucho la fragilidad del adulto mayor. ¿Qué es la fragilidad del adulto mayor? Toda persona, realmente, arriba de los 50, ya te empezaste a degradar, ¿sí? Pero a los 65 ya estás más. ¿Sí? Es deficiencia en la capacidad de recuperar. Esa es la fragilidad del adulto mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo que vimos de la gráfica, ¿sí se acuerdan? El adulto mayor ya no tiene tantos factores de reparación, por eso se tarda más en recuperarse. Entonces, vamos a ver la fragilidad del adulto mayor, acá. ¿Cuáles son los datos? La fragilidad del adulto mayor es cuando se disminuye lo que está fisiológico. ¿Pero cómo se manifiesta? A través de la sarcopenia, reducción de la musculatura, aumenta la inflamación, reduce la actividad física, el paciente empieza a notar, pérdida de memoria cognitiva también se disminuye. Ya no están tan ágiles, se enferman más seguido. Astenia. La coordinación motora, todos esos son datos de que te estás haciendo viejo. ¿Sí? El equilibrio, la marcha. Entonces, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a manejar 2 protocolos para la fragilidad del adulto mayor. ¿Sí? Aquí vienen los datos de la fragilidad. Mira. También el que se sientan cansados, debilidad, que decías astenia. ¿Sí lo ven? Esos son los datos más. ¿Sí? Y factores que intervienen en el envejecimiento prematuro, véanlo. Consumo de alcohol y tabaco, falta de ejercicio, deficiencias nutricionales, por eso estamos dando suplementos. ¿Sí? Por eso promovemos mucho los suplementos aquí. Y los suplementos que estamos manejando, déjenles digo la diferencia con los suplementos de la farmacia. ¿Sí? Los suplementos que estamos manejando se llaman liposomales, o tienen una presentación que es liposomal. ¿Qué significa una presentación liposomal? Al medicamento o a la sustancia, no el medicamento, a la sustancia, la envuelven en aceite de olivo, la revuelven con aceite de olivo. ¿Sí? Entonces queda encapsulada en el aceite de olivo, en nanogotas. Es decir, se hacen mil nanogotas. Entonces, al ser nanogotas y estar en el aceite de olivo, pasan en el estómago luego y se absorben directamente en el intestino. Entonces,
esos suplementos se absorben mucho mejor que los suplementos normales. Se llaman suplementos liposomales. Entonces, todos los suplementos que manejamos son liposomales. Por eso cuando digo, oiga, lo puedo comprar donde sea, digo, sí, lo puede comprar donde sea, pero busque que sean liposomales. Yo no sabía de los liposomales. Ahora la verdad es que en la pandemia al principio empecé a leer mucho, pues no había mucho chamba y me puse a leer mucho de esto. ¿Sí? Y los encontré y los compré en Estados Unidos, porque yo no sabía que lo hicieran en México. ¿Sí? Ya los están haciendo en Tijuana. Los que hacemos nos los hacen en Tijuana, San Diego. ¿Sí? Que nos los mandan. Pero nosotros, yo sí lo he visto con mi cabello, ha mejorado con el colágeno. El colágeno jala, sí, pero jala para la piel y cabello. Pero el liposomal, ¿sí? Se absorbe mucho más rápido, se absorbe mucho mejor. Dicen que es casi igual que inyectado. Entonces, cuando empezó la pandemia, empecé a tomar vitamina D. Y sí, típico que te dicen, toma 10,000 unidades de vitamina D, ¿verdad? Me empecé a tomar 10,000 unidades de vitamina D y a veces 5,000. Me metí entre 5,000 y 10,000 liposomales. Cuando me hice la medición de la vitamina D, salí niveles tóxicos. Dije, a la madre, esto sí se absorbe. ¿Sí? Y lo dejé de tomar. Me lo acabo de dejar y ahora sí ya otra vez estoy en límites normales. La verdad es que no sé qué pasa en niveles tóxicos de vitamina D, pero dicen, no es normal, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora lo dejé de tomar y ya estoy otra vez en niveles normales. ¿Qué significa? Sí se absorbe. Dije, lo voy a dejar a ver si sigo alto, traigo una bronca, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Ya está normal. Es decir, los liposomales sí se absorben. Voy a comprar más. Vean, el factor emocional es muy importante. Si ustedes se fijan, muchos de nuestros pacientes tienen un problema emocional. La gran El mayoría. 90%. Ayer me estaba diciendo un anestesiólogo, dice, estoy haciendo una estadística, Ramiro, de los pacientes que anestesio. El 60-70% se toma algo para los nervios, se toma algo para dormir, para la ansiedad, o toma mucho, que equivale a lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el 60-70% dice, sobre todo, él ve población de buen nivel social. Dice, la raza anda mal, ¿verdad? ¿Sí? La raza anda mal. ¿Sí? No pueden tomar tantas medicinas, ¿sí? Pero así nos estamos acostumbrando, ¿sí? Y vean lo interesante de esta gráfica. Esta gráfica, vean, cuando tú naces con el 100% de tus células reparadoras. Es decir, naces al 100. ¿Sí? A los 18 años ya nada más te queda el 40% de las células con las reparadoras con las que naciste. A los 30, el 25%. Yo ya ando por acá, cara. Células. ¿Qué sucede? Aquí es donde te empiezas a decaer, a partir de los 40, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Vamos a manejar dos protocolos, pensando en lo mismo, en esto. ¿Sí lo ven? Vamos a manejar dos protocolos. El autólogo y el halogénico. ¿Halogénico qué significa? De banco. ¿Sí? Autólogo, propio. ¿El halogénico qué significa? Ponerle shots de 100 millones de células 2-3 veces al año. ¿En qué nos estamos basando para eso? No estamos experimentando nada. A veces cuando algunos me ven así en el congreso y me dicen, digo, no, güey, no tengo ninguna capacidad, yo nomás sigo a los que están adelante de mí, güey. Pero yo sí leo, güey. Como sí leo, pues veo quién está delante de mí y lo sigo, güey. ¿Sí? Es una empresa americana que se llama Longeveron. ¿Sí? Longeveron es una empresa que eso ya va en etapa 3, ¿sí? De algo que se llama fragilidad anciana. Les inyectan 100 millones de células. ¿Sí? Ya han visto que mejoran los ancianos en todo lo que han perdido. ¿Sí? Entonces, y ellos, vean lo interesante de esto. Nada más les inyectan 100 millones, no les cambian ni la alimentación, ni les ponen ozono, ni les ponen PEMF, ni nada. Nada más son 100 millones. Y mejoran. ¿Qué creen que pase si le ayudas con nutrición, si le ayudas con suplementos, si le ayudas con ozono, con todo lo que manejamos? ¿Deben mejorar más o no? Por lógica elemental. ¿Sí? Por lógica elemental. Si nada más les inyectas células y jalan, pues si las preparas y lo pones en mejores condiciones, ¿le debe jalar o no? Y segundo, y si se las repites, más. ¿Sí? Entonces estamos haciendo 100 millones de células 2 o 3 veces al año.
Lo que estamos viendo es cómo lo vamos a redondear. Ya estamos con Cornejo y con Sheila y Mariana viendo cómo. Que además de las células les vamos a ofrecer. Porque el problema también es no elevar el costo. ¿Sí? Pero sí poderlos mejorar más. ¿Sí? Poderlos mejorar más sin elevar tanto el costo. ¿Sí? Y el otro protocolo, ese se llama protocolo regenerar. ¿Sí? El otro protocolo que vamos a manejar es el protocolo autólogo. Ese le pusimos salamandra. El protocolo salamandra. ¿Sí saben por qué o no? Las salamandras tienen la capacidad de regenerar su propio tejido. Así es. Las salamandras tienen una capacidad de regenerarse. ¿Sí? Ahí va a ser con Devan. Ahí va a ser con autólogos. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? ¿O qué se está haciendo? Ya, porque ya se está haciendo. Es hacer una mini lipo. Son 60, ni se les va a notar ni se emocionen. ¿Sí? Son 60, 80 mililitros. ¿Sí? Y luego acá los doctores, licenciados, ingenieros los van a expandir. ¿Sí? Y ya expandidas significa multiplicadas. Ya multiplicadas, ¿sí? Las vamos a asociar con linfocitos, la gran mayoría de las veces. ¿Qué son los linfocitos? Los vamos a mandar al hospital universitario a que les hagan una aféresis. Que le saquen sangre, pero nada más se van a quedar con los linfocitos. ¿Por qué los linfocitos? Porque los linfocitos van a dirigir a las células a lo que queremos que hagan. ¿Sí? Entonces aquí Mayra está aprendiendo todavía. Ahí la llevo. Estoy batallando, pero ahí la llevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que el doctor Movriga es el que nos lleva en esto. El doctor Movriga tiene 30 años haciéndolo. ¿Sí? Pelado le sabe. ¿Sí? Entonces, la ventaja de los linfocitos es que la ventaja de las células es que se van a donde haya problema de inflamación y quieren reparar. Pero si tú le inyectas 100 millones, no sabes cuántos se van a reparar donde tú quieres. Entonces, ¿qué les vas a decir a los linfocitos? Yo quiero que reparen riñón, quiero que reparen corazón, quiero que reparen hígado, quiero que reparen cerebro. Y los linfocitos las van a dirigir a las células, al tejido que tú quieres. Esa es la diferencia. También lo podemos hacer los linfocitos con halogénicas, ¿sí lo explico? Pero como eleva más el costo, ya no tiene caso, ¿sí? Yo prefiero manejar halogénicas sin estimulación, sin linfocitos, ¿sí? Para no complicar ni elevar costo, ¿sí? Y dejar el autólogo, el salamandra, para el que realmente quiera lo máximo que le podemos ofrecer, ¿sí? Y ahí también le pone péptidos, ¿verdad? Es que son los que diferencian. Los péptidos son los que diferencian. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Entonces, ese es el protocolo salamandra. ¿Sí? ¿Sí? El protocolo salamandra, ese nadie lo está haciendo. ¿Sí? Ese nadie lo está haciendo. Yo creo que somos los únicos que lo estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Pero salamandra significa autólogo y lo puedes dirigir, pero puede ser lo que vamos a hacer con el salamandra. Que cuando es por bienestar, es que dice Gustavo, hay que dirigir más a cerebro y a corazón. Siempre. Ajá. ¿Siempre? ¿Qué es lo que se Generalmente el regenerar, sí, porque dice, el cerebro es el que controla todo. ¿Siempre? Entonces, si le puedes ayudar al cerebro, mejor. Pero si el paciente te dice, oye, ya empecé a batallar un poquillo con el riñón, ¿sí? Te lo diriges al riñón. Porque vamos a tener dos pacientes, el señor Alejandro y su esposa, que ellos están interesados mucho en su salud. No están enfermos, y sin embargo en el protocolo él mencionó cerebro y corazón. Así es, porque cuando es así, esos son los dos targets más importantes que vamos a buscar. Y va a ser el de bienestar, salamandra bienestar. Salamandra bienestar. ¿Qué es el ISADO? Les voy a decir qué sucede. El PRP, hay PRP pobre y PRP rico. El PRP pobre significa plaquetas pobre, PRP rico significa plaquetas rico. Y las plaquetas son los que traen los factores de reparación. ¿Sí? El ISADO plaquetario, ¿qué es? Dice mucho la literatura que el problema con las plaquetas es que las tienes que activar, es decir, tienes que destruir la plaqueta para que suelte los factores. ¿Sí? Hay otros que dicen que no, que nada más entrando al cuerpo la plaqueta se destruye. ¿Sí? La verdad es que nadie sabe nada. Esa es la verdad. Con la información. ¿Sí? Lo que sí es obvio es que el ozono activa las plaquetas. ¿Y el ISADO qué significa? Porque el ISADO se utiliza más en Estados Unidos, porque el ozono no es legal en Estados Unidos. Entonces lo que hacen con el PRP, ¿qué es?
lo llevan a temperaturas extremas para que la plaqueta se rompa. Entonces, cuando estás inyectando alisado, ¿qué estás haciendo? Inyectando ya las plaquetas listas, o los factores ya listos. Esa es la Es diferencia. mejor que... ¿Sí? Y lo que dicen es que duele menos. Se Y quedó la solo. ventaja del alisado es que sí lo puedes poner en el nervio. El alisado sí lo puedes poner en el nervio. El plasma rico no lo puedes poner en el nervio. Ayer le mandé uno a mis hijos, uno que me llegó por chat. De un chavo que dice que se peleaba con su papá, dice que su papá lo regañaba de todo en la casa y que le decía muchas cosas y todo eso. ¿Sí lo vieron? Y dice que llegó a pedir trabajo y dijo, mañana voy al trabajo, papá, está bueno. Y ya, lo que tenga suerte y la madre, está bueno. Y que va llegando el vato y que ve que estaba la llave abierta del agua. Y que dijo, cabrón, está tirándose agua. Y llega y se acerca y la apaga el güey. Sí me lo cierro, pero no. Se mete, ¿sí? Y ve que el tapete está al revés. Y dice, que la chinga. Y si se acuerda de su papá que le se arregle cuando si lo ve, ya lo arregla, ¿no? Y luego llega y se siente, ve que el abanico estaba para aquel lado. Dice, pues me está jalando y llega y lo apaga. ¿Sí? Y ya total dice que entra, o sea, varias cosas y entra en la entrevista de trabajo y está contratado. Dice, no me va a preguntar nada. Digo, no, estamos siguiendo cámaras. ¿Sí? Usted es la persona que necesitamos, ¿eh? No importa lo que haya estudiado, porque los otros llegaban y les valía gorro. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo ves? Es bien sencillo. Si yo veo un papel, yo lo levanto. Pero si voy en el Swiss, también lo levanto. Y si en el San José veo algo tirado, también lo levanto. Es educación. ¿Sí me explico? Es educación. No puede estar tirado, y menos en un hospital, aunque no sea mío. ¿Sí me explico? Oye, lo ves tirado, levántalo. ¿Sí? ¿Ves algo que está jalando? Hágalo. Y mis hijos dicen, ay papá, voy a un hotel de Estados Unidos, o cuando voy con ellos, salimos y apaguen las luces. Dices, ¿qué te cuesta ese hotel? No es correcto. ¿Es cierto o no? Alguien lo paga finalmente. Alguien lo paga. ¿Eh? Estamos acabando de ver el planeta. No, es cierto, sí me explico. Así debe ser, igual que en su casa. ¿Sí? Por eso de repente luces prendidas. Y no es porque, o sea, ¿yo a dónde voy? Así es en un hotel. Yo apago las luces, prendo, checo que no esté tirando, porque no es correcto. Es simplemente ser correctos.